Brian Tracy tenía poco más de 20 años y dormía en el asiento de su auto. No tenía secundaria terminada. Trabajaba en lo que conseguía, construcción, lavando platos, cargando camiones. Vivía de trabajo en trabajo sin ningún plan claro, sin ninguna dirección, simplemente sobreviviendo. Un día, alguien le hizo una pregunta que él mismo cuenta como el punto de inflexión de toda su vida, porque algunas personas tienen más éxito que otras. Empezó a leer. Y a leer. Y a leer. Libros de psicología, de filosofía, de historia, de negocios. Empezó a notar patrones. Las personas que lograban resultados extraordinarios no eran necesariamente más inteligentes ni habían tenido más suerte. Hacían cosas diferentes, de manera consistente, todos los días. Tracy empezó a aplicar lo que aprendía. Consiguió trabajo en ventas. Y en poco tiempo se convirtió en uno de los mejores vendedores de su empresa. No porque tuviera un talento natural. Porque encontró un sistema y lo aplicó con disciplina. Desde ahí construyó una carrera que abarca más de 70 libros, conferencias en 60 países y programas de formación que han llegado a millones de personas. Lo que distingue a Tracy de muchos otros autores de desarrollo personal es que su trabajo está construido sobre algo muy simple, principios prácticos, accionables, sin misticismo, que cualquier persona puede empezar a aplicar hoy mismo. Hoy vamos a ver las ideas más poderosas de su trabajo. Las que, aplicadas con consistencia, pueden cambiar la trayectoria de tu vida. La primera idea es la más famosa de todas y viene de su libro más vendido, Cómete esa rana. El título viene de una frase que se atribuye a Mark Twain: si tenés que comerte una rana viva, no la mires demasiado tiempo. Y si tenés que comerte 2 ranas, comete primero la más grande y más fea. La rana, en la metáfora de Tracy, es la tarea más importante y generalmente más difícil o incómoda que tenés que hacer. Y la mayoría de las personas la posterga. La deja para después. Hace primero todo lo fácil, lo rápido, lo que da una sensación inmediata de progreso, mientras la rana sigue esperando. El problema es que la rana no desaparece. Sigue ahí, consumiendo energía mental incluso cuando no estás trabajando en ella. La sabes ahí. Y esa presencia constante drena tu energía durante todo el día. Tracy dice que la disciplina de comerte la rana primero, todos los días, antes de revisar el teléfono, antes de responder mensajes, antes de cualquier otra cosa, es probablemente el hábito individual más poderoso para la productividad que existe. ¿Por qué funciona? Porque las primeras horas del día son las de mayor energía y menor distracción. Si las usas en lo más fácil, llegas a la tarde con menos energía justo cuando enfrentas lo más difícil. Si las usas en la rana, el resto del día se vuelve más liviano porque lo más pesado ya está hecho. Tracy tiene una frase que resume todo esto: el desarrollo de la disciplina de hacer primero lo más importante es la clave del éxito personal y profesional. La segunda idea viene de otro de sus libros centrales y se relaciona con la regla del 80-20, también conocida como el principio de Pareto. El principio dice que aproximadamente el 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones. En ventas, el 20% de los clientes genera el 80% de los ingresos. En el trabajo, el 20% de las tareas genera el 80% del valor real. Tracy lleva esto a un terreno muy práctico: si tenés una lista de 10 tareas para hoy, probablemente solo 2 de ellas representan la mayor parte del valor que vas a generar. El resto, aunque parezca productivo hacerlo, tiene un impacto marginal. El problema es que las tareas de bajo valor suelen ser más fáciles, más rápidas y dan una sensación inmediata de logro. Tachar 10 cosas pequeñas de una lista se siente bien. Pero si esas 10 cosas no incluyen las 2 que realmente importan, el día fue improductivo aunque se haya sentido ocupado. Tracy propone una pregunta que, dice, deberías hacerte constantemente: de todo lo que tengo para hacer hoy, ¿cuál es la tarea que, si la completo, va a tener el mayor impacto positivo en mi vida o en mi trabajo? Esa pregunta filtra el ruido. Te obliga a distinguir entre estar ocupado y ser productivo. Y la diferencia entre esas dos cosas es, según Tracy, lo que separa a las personas que avanzan de las que solo se mantienen en movimiento sin llegar a ningún lado. La tercera idea tiene que ver con el establecimiento de metas, y Tracy es quizás el autor que más ha sistematizado este proceso. Dice que la persona promedio no tiene metas claras. Tiene deseos vagos. Quiero tener éxito, quiero ganar más dinero, quiero estar más sano. Esas no son metas. Son intenciones difusas que el cerebro no sabe cómo procesar. Una meta, según Tracy, tiene que ser específica, medible y tener una fecha límite. No quiero ganar más dinero.
Quiero aumentar mis ingresos en un porcentaje específico para una fecha específica. No quiero estar más sano. Quiero poder correr una distancia específica en una fecha específica. ¿Por qué importa tanto la especificidad? Porque el cerebro funciona con metas concretas de una manera completamente distinta a como funciona con deseos vagos. Una meta específica activa el sistema de búsqueda del cerebro, ese mismo mecanismo que hace que empieces a notar oportunidades, recursos y conexiones relacionadas con esa meta que antes ni registrabas. Tracy también habla de la importancia de escribir las metas. No de pensarlas. Escribirlas. Dice que el acto físico de escribir una meta la convierte en un compromiso real, algo tangible, en lugar de un pensamiento que puede desaparecer en cualquier momento. Y agrega algo más, revisarlas regularmente. Una meta escrita una vez y guardada en un cajón no tiene el mismo poder que una meta que revisas y ajustas constantemente. La repetición mantiene la meta activa en tu sistema de atención. La cuarta idea es sobre el miedo. Y Tracy lo aborda de una manera particularmente práctica. Dice que los dos miedos más paralizantes que existen son el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. Y que prácticamente todas las personas los tienen en algún grado, sin importar cuán exitosas parezcan. La diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan estancadas no es la ausencia de esos miedos. Es la relación que tienen con ellos. Tracy propone algo que llama acción a pesar del miedo. La idea es simple pero exige práctica. Cada vez que sentís miedo ante algo que sabes que deberías hacer, hacelo de todas formas, lo antes posible. No esperes a que el miedo desaparezca. No va a desaparecer esperando. Solo se reduce con la acción repetida. Hay un mecanismo psicológico detrás de esto. Cada vez que evitas algo que te da miedo, el cerebro registra esa evitación como una confirmación de que la amenaza era real y que evitarla fue lo correcto. El miedo se refuerza. Cada vez que actúas a pesar del miedo, y sobrevivís, que es lo que casi siempre pasa, el cerebro registra una nueva información, esto no era tan peligroso como parecía. Y el miedo, gradualmente, se reduce. Tracy dice que la confianza no es la ausencia de miedo. Es la evidencia acumulada de que actuaste a pesar de él muchas veces y resultó bien la mayoría de ellas. La quinta idea tiene que ver con el aprendizaje continuo, y Tracy lo considera uno de los pilares más importantes de cualquier carrera exitosa. Dice que tu valor en el mercado, sea cual sea tu campo, está directamente relacionado con cuánto sabes y cuán actualizado está ese conocimiento. Y que el mundo cambia tan rápido que el conocimiento que tenías hace 5 años puede estar obsoleto hoy. Tracy propone lo que llama el método de la hora dorada, dedicar al menos 1 hora por día a aprender algo relacionado con tu campo o con tus objetivos. Leer, escuchar contenido educativo, estudiar. 1 hora por día parece poco. Pero Tracy hace un cálculo que es revelador, 1 hora por día son aproximadamente 365 horas por año. Eso equivale a varias semanas de trabajo a tiempo completo, dedicadas exclusivamente a aprender. Y el efecto compuesto de eso, sostenido durante años, es enorme. La persona que dedica 1 hora diaria a aprender durante 5 años acumula un nivel de conocimiento que la diferencia radicalmente de quien no lo hace. Tracy también insiste en algo que muchos ignoran, el tiempo que pasas consumiendo contenido sin valor, entretenimiento pasivo sin ningún propósito, es tiempo que no puedes invertir en tu desarrollo. No se trata de eliminar el descanso ni el entretenimiento. Se trata de ser consciente de la proporción. Porque esa proporción, sostenida durante años, determina en gran medida qué tan lejos llegas. La sexta idea es sobre la autodisciplina, y Tracy la describe como la habilidad más importante de todas. Dice algo que parece simple pero que tiene implicaciones enormes, la autodisciplina es la capacidad de hacer lo que sabes que deberías hacer, cuando deberías hacerlo, sin importar cómo te sentís en ese momento. La clave de esa definición está en la última parte. Sin importar cómo te sentís. La mayoría de las personas vincula sus acciones a sus emociones. Si tengo ganas, lo hago. Si no tengo ganas, lo postergo. Y el problema es que las ganas son completamente inconsistentes. Dependen del clima, del sueño, del estado de ánimo, de 1000 factores que no controlas. Las personas con alta autodisciplina actúan de manera consistente independientemente de cómo se sienten. Y eso no significa que no sientan resistencia. La sienten igual que cualquiera. Pero no esperan a que la resistencia desaparezca para actuar. Tracy dice que la autodisciplina se construye como cualquier músculo, con repeticiones pequeñas y constantes. No se trata de grandes actos de voluntad ocasionales.
Se trata de decisiones pequeñas, sostenidas todos los días, que con el tiempo se vuelven la forma natural de operar. Cada vez que haces algo que sabías que debías hacer aunque no tenías ganas, fortaleces ese músculo. Cada vez que cedes a la falta de ganas, lo debilitas. Y la suma de esas pequeñas decisiones, repetidas miles de veces a lo largo de los años, es lo que termina determinando quién llega a dónde. La séptima idea tiene que ver con la responsabilidad personal, y es quizás la más incómoda de todas las que vamos a ver hoy. Tracy dice que la diferencia más grande entre las personas exitosas y las que no lo son es que las primeras asumen el 100% de la responsabilidad por sus resultados. No el 50%. No el 80%. El 100%. Esto no significa que todo lo que te pasa sea culpa tuya, ni que el entorno, la suerte o las circunstancias no influyan. Significa algo distinto, que independientemente de cuánto influyan esos factores externos, la única variable que podés controlar completamente es tu respuesta. Y esa es la variable en la que vale la pena enfocarse. Tracy describe lo que llama la trampa de la víctima, el hábito de explicar los resultados negativos a través de factores externos. La economía, el jefe, la mala suerte, el gobierno, la familia. Cada una de esas explicaciones puede ser parcialmente cierta. Pero el problema es que ninguna de ellas te da ningún poder. Si el problema es completamente externo, no hay nada que podés hacer. En cambio, cuando asumís responsabilidad total, incluso por cosas que técnicamente no causaste, recuperás poder. Porque la pregunta cambia de por qué me pasó esto a qué voy a hacer con esto. Tracy dice que esta es una de las decisiones más difíciles de tomar porque va contra la tendencia natural humana de protegerse, de buscar explicaciones que no impliquen autocrítica. Pero es también la decisión que más libertad genera, porque te devuelve el control sobre lo único que realmente podés controlar. Antes de cerrar quiero conectar todas estas ideas con algo que Tracy dice de manera muy directa y que resume su filosofía completa. El éxito no es un accidente. Es el resultado predecible de aplicar ciertos principios de manera consistente a lo largo del tiempo. Esto puede sonar como una afirmación obvia. Pero la implicación es enorme, si el éxito sigue principios, entonces es replicable. No depende de nacer en el lugar correcto, ni de tener contactos, ni de un golpe de suerte. Depende de identificar qué hacen las personas que logran lo que querés lograr, y hacerlo vos también, con la misma consistencia. Tracy llegó a esa conclusión durmiendo en su auto, sin estudios formales, sin contactos, sin ningún punto de partida favorable. Y construyó desde ahí una carrera que llegó a millones de personas en 60 países. Las ideas que vimos hoy, comerte la rana primero, enfocarte en el 20% que genera el 80% de los resultados, escribir metas específicas, actuar a pesar del miedo, invertir una hora diaria en aprender, construir autodisciplina con repeticiones pequeñas, y asumir el 100% de la responsabilidad, no son ideas complicadas. Son simples. Y esa simplicidad es exactamente lo que hace que la mayoría las descarte. Suponen que algo tan simple no puede ser la clave de nada importante. Y siguen buscando la fórmula complicada que en realidad no existe. El desafío de hoy es uno solo. Elegí una sola de estas 7 ideas, la que más te resonó, y aplícala hoy mismo. No la planifiques para la semana que viene. Hoy. El 99% conoce estos principios. El 1% los aplica todos los días, aunque sea de manera imperfecta, hasta que se vuelven quien es. Nos vemos mañana.